Contanos qué es Buenos Aires 3D. Bueno, Buenos Aires 3D es un nuevo espacio que lanzamos en la ciudad de Buenos Aires, en donde hacemos eje en tres ejes principales: diversidad, desarrollo y democracia. Es un nuevo espacio político en donde reivindicamos los valores de la justicia social, de la igualdad entre hombres y mujeres, de la diversidad entre los géneros, entre las personas, entre los colectivos de inmigrantes, y también buscamos pensar nuevas estrategias de desarrollo para la ciudad. Pensamos los desafíos que tenemos frente al cambio climático, frente a los nuevos medios de transporte, cómo poder hacer para simplemente vivir mejor, vivir en ciudades que sean más justas, más inclusivas y más democráticas, en donde nos podamos expresar, en donde recobremos la presencia en el espacio público, en donde no haya zonas para ricos y zonas para pobres, en donde dejen de existir los barrios de exclusión social, los barrios aquellos en donde viven las personas de menos recursos y en donde ni siquiera tienen a veces acceso a medios de transporte y servicios públicos. Bueno, eso es Buenos Aires 3D, es un grupo que nacimos públicamente en marzo del 2017 y que venimos a contribuir al campo nacional y popular para poder empezar a hilvanar ideas de cómo vivir mejor y cómo escuchar mejor a las necesidades de los y las porteñas para poder en algún momento recobrar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para la mayoría de la gente. Estuviste muy cerca de Cristina Kirchner en su último viaje a Europa. ¿Qué significa la expresidenta para vos? Bueno, me parece que Cristina es, para mí, lo que es para muchos, que es la principal conductora de nuestro espacio, es aquella persona que nos indica hacia dónde hay que ir, a cómo hay que avanzar para justamente pensar un país grande, una Argentina en mayúsculas, una Argentina en donde dé respuestas a las necesidades de la mayoría y no a la de unos pocos, ¿no? Es la referente que piensa no solamente el país en aislado, sino justamente en el mundo, que tiene una visión internacional de lo que está pasando, que va a Europa y habla de las principales crisis humanitarias, como es la crisis de los refugiados en el mundo, que habla de la reconfiguración del neoliberalismo y del capitalismo actual, que es capaz de sentarse en el Parlamento Europeo y escuchar las diversidades de opiniones, pero a su vez la unidad en la concepción de que por qué es importante repensar el mundo y pensar modelos alternativos de gobiernos frente a también un modelo económico que debería ir cambiando para justamente dejar de tener una sociedad excluyente, ¿no? Una sociedad en donde haya incluidos y excluidos y en donde muchos se quedan afuera del juego, ¿no? Tu paso por el Banco de la Nación Argentina generó mucho revuelo. ¿Cómo lo viviste? Y fue un momento de mucha tensión, la verdad que creo que se utilizó políticamente para atacar al gobierno en un momento preelectoral. Yo a nivel personal evidentemente estuve en mis momentos de angustia y de tensión, sin embargo uno aprende que el uso que hacen del nombre poco tiene que ver con la realidad y con lo que una es realmente. Así que fue un momento tensionante en cuanto al manejo de los medios de comunicación, pero la verdad que fue muy rica la experiencia de poder haber formado parte del directorio del Banco Nación. Fue una experiencia que la verdad me permitió recorrer mucho la provincia de Santa Fe, hablar con los empresarios, hablar con los intendentes, hablar con los trabajadores y trabajadoras del banco, poder estar en contacto con las necesidades de crédito de las empresas, pensar el rol de una banca de comercio, digamos, una banca comercial pública, pero también las necesidades que tenemos en la Argentina para en un futuro armar una banca de desarrollo, una banca que realmente le dé respuestas a la pequeña y mediana empresa para poder empezar a cambiar la estructura productiva argentina. Randazzo dice que nunca hicieron autocrítica. ¿Vos qué pensás acerca del respecto? Y si la autocrítica de Randazzo es irse del espacio, tampoco me parece muy constructiva, ¿no? Me parece que las autocríticas deberían justamente ir para reforzar el espacio que uno conforma. Yo creo que la misma expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha hablado de autocríticas muy fuertes, cuando por ejemplo ha dicho que nos faltó profundidad en los procesos de industrialización, cuando mismo dice que el proceso de integración latinoamericano estuvo medio cojo en todo lo que es integración económica. Armamos UNASUR, pero no existe un intercambio comercial como la UNASUR. Entonces me parece que la crítica fundamental del modelo está hecha. Luego después
entiendo que Randazzo y algunos otros dirigentes hablan más de autocríticas estéticas que muchas veces terminan siendo funcionales al rol que tiene hoy el gobierno y dejan de lado lo fundamental que estamos hablando acá, que es la confrontación de dos modelos de país, de dos modelos económicos, de dos modelos de sociedad. Uno que consolida esta sociedad de excluidos, que consolida una sociedad con un Estado cada vez menos presente, con la retirada del Estado de los servicios sociales, y otro modelo que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, que es el modelo de un Estado presente que proteja, que exista para regular las relaciones entre trabajadores, entre empresarios, entre servicios públicos, con hospitales, con educación, con universidades. Esos son los dos modelos que están confrontando. Las otras autocríticas me parece que a veces son estéticas. ¿Qué valoración haces acerca del gobierno de Mauricio Macri? Y desde la perspectiva de economista, ¿cómo ves la situación de las economías regionales y cómo crees que se puede mejorar al respecto? Bueno, medio lo acabo de decir, la verdad que me parece que es un gobierno para pocos, que es un gobierno que claramente generó una recesión económica. Digo, es verdad que había un contexto internacional, pero el gobierno de Mauricio Macri actuó de amplificador de la crisis internacional en nuestro país, en vez de proteger las empresas, las economías, la economía de las familias de los argentinos. Y me parece que eso atenta totalmente contra un modelo de crecimiento. Estamos viendo una inflación muy alta, se pueden mermar o no, pero bueno, la verdad que lo primero que llegaron al gobierno y devaluaron, sacaron las restricciones las retenciones a las exportaciones, aplicaron el tarifazo y liberalizaron todo lo que es la economía financiera, dejando el país y la economía argentina totalmente expuestas a las fluctuaciones de los mercados internacionales y por tanto totalmente débil, ¿no? Lo que vemos es una caída en el consumo de la leche, lo que vemos es que importamos manzanas, lo que vemos es que cada vez se produce menos con una de la cantidad de maquinarias que hay en las empresas argentinas, el 40% no se utiliza, no están produciendo ningún bien. Entonces es un modelo que claramente es exitoso en lo que ellos se proponen, que es que la única inversión, digamos, que da rendimiento económico sea la inversión financiera, sea participar en el juego de las LEVAX o a veces en el campo, ¿no? O ellos hablan del turismo, no sé a qué turismo productivo se refieren, pero en todo caso son exitosos en achicar las perspectivas de la economía exclusivamente a sectores como el financiero, como el agro, que incluyen una muy poquita población y que no dan trabajo para la mayoría de los argentinos. Desde la perspectiva de economista, ¿cómo ves la situación de las economías regionales y cómo crees que se puede mejorar al respecto? Y nada, las economías regionales me parece que fueron víctimas de esta falacia de que sacando las retenciones al campo y al agro, todo se iba a solucionar. La realidad es que en su momento el planteo que tenía el kirchnerismo de las retenciones móviles, o mismo las retenciones que quedaron, lo que buscan es redistribuir justamente la riqueza y los beneficios entre los grandes pools de siembra, entre las grandes economías, la soja, por ejemplo, y las economías regionales. Digo, si bien la soja sigue teniendo retenciones a la exportación, estas fueron reducidas y las otras retenciones la quita de esas retenciones no genera ningún beneficio indirecto por otro lado. ¿Por qué? Porque el Estado no les está protegiendo sus exportaciones y las importaciones que compiten, y además porque la misma caída del mercado interno tiene repercusiones en las mismas, ¿no? Entonces me parece que cuando las familias argentinas hablan de que Macri los estafó con la idea de que iba a haber un cambio y que no lo hubo, cuando después de esa estafa electoral que uno lo ve por ahí más en los maestros, que tuvieron que salir a hacer paro, huelga tras huelga, a pesar de que muchos lo habían votado, o en las familias argentinas, o en los jubilados que los votaron y ahora ven que el PAMI cada vez tiene menos prestaciones, o que le reducen la pensión o la jubilación. Me parece que las economías regionales también fueron estafadas en ese sentido, ¿no? Me parece que se vendió una idea de un gobierno hacia el cambio que nunca fue. Lo que no quiere decir es que es verdad, en el 2015 las economías regionales tenían una situación de debilidad, que había que afrontarla, que había que darle respuestas, pero claramente esto fue totalmente lo contrario, ¿no? Si las economías regionales en el 2015 estaban enfermas, el gobierno de Mauricio Macri acabó de matarlas. Entonces ahora el problema que tenemos es que las tendríamos que volver a crear, ¿no?
Me parece que esa es la dificultad en la que quedamos, pero bueno, en todo caso, la ventaja del 2017 es que hay elecciones y me parece que la gente ya no va a ser tan víctima de esta estafa electoral.